jóvenes, el día de hoy vamos a continuar con lo que son la redacción del documento en función a la guía de elaboración del proyecto de grado que lo tienen en el Classroom. Está concordante con el reglamento general del instituto y el reglamento de graduación. Dentro de esto, jóvenes, es importante definir lo que es el proyecto y vamos a tomar un autor como Juvenal Espejo que desde un punto de vista general define el proyecto como un conjunto de antecedentes económicos que nos permiten juzgar cualitativa y cuantitativamente los estudios que se van realizando en los antecedentes económicos, las ventajas y desventajas para asignar recursos de una determinada iniciativa. Y creo que esto se va adecuando al tema de emprendimientos productivos, creación de empresas o proyectos de inversión. Dentro de lo que es la definición, también Juvenal Espejo nos dice desde el punto de la preparación y evaluación de proyectos que el proyecto es simplemente la búsqueda de una solución inteligente a un problema para satisfacer una necesidad humana. Ahora, dentro de lo que es el problema de la economía que hemos visto en el primer y segundo año, es la escasez de recursos y la distribución de los mismos. Tres factores de producción: capital, trabajo y tierra. Es verdad, en función de eso vamos viendo de qué manera en el contexto podemos generar algunos emprendimientos productivos para poder distribuir esos recursos y generar recursos. Ahora, jóvenes, también es importante ver el ciclo de vida de un proyecto. Dentro del ciclo de vida de un proyecto vamos viendo que hay una etapa de preinversión, inversión y operación. Dentro de la etapa de preinversión, en lo general consideramos que está el documento que se presenta, la parte física de cómo se va a invertir y después operar el proyecto. Lo resumo que el tema de la preinversión solamente son documentos que están en la etapa de perfil, prefactibilidad y factibilidad. La diferencia entre el perfil, prefactibilidad y factibilidad está en la función al grado de estudio, a la profundidad de estudio que hayan realizado. Un perfil, poco estudio, menos tiempo, y una etapa de factibilidad, mayor estudio y mayor tiempo, ¿no es verdad? Hay una etapa donde, una parte donde muchos nos confundimos, es la parte de la preinversión y la prefactibilidad, no son lo mismo, ¿no es verdad? Van viendo, la parte más grande es la preinversión en la etapa. Después entramos a la inversión con el diseño final de ejecución y la otra fase que es operación. Ahora, jóvenes, dentro de lo que es la nueva normativa decimos que el tema de planificación o el tema de proyectos se va dividiendo también el tema, el ciclo de vida, preinversión, inversión y operación. Pero ahora ya no hay perfil, sino hay el estudio de identificación, las famosas EIS, y lo que son los TESAS, el estudio técnico, económico, social y ambiental. Entra directamente al tema de ejecución y operación. Entonces, toda esta planificación, los proyectos que vamos generando ahora, están en función al Plan Nacional de Desarrollo Económico Social, al Plan de Desarrollo Económico Integral Departamental y en los municipios, Plan de Desarrollo Económico Integral Municipal. Una vez ya viendo el ciclo de vida, jóvenes, entramos ya en contexto de la materia de modalidades de graduación, y el reglamento nos indica que tenemos 5 modalidades de graduación. Una de ellas es el tema del proyecto de grado. El proyecto de grado tenemos que diferenciarlo un poco antes de entrar a los demás con lo que son las tesinas. Las tesinas están en las tesis están en función a hipótesis que van realizando, y la formulación del problema va de otra magnitud, y la propuesta de solución sobre conocimientos científicos tiene otro enfoque. Pero el tema del proyecto de grado, su característica que es más práctico, es de una institución que existe y se genera lo que es un problema y le da una solución inteligente al mismo. Dentro de lo que es el proyecto sociocomunitario y productivo, hacemos mención a un cronograma de ejecución de proyectos donde se lo puede encarar con con un equipo multidisciplinario, pueden ser alumnos de varias carreras, para que puedan ejecutar ese programa, eh, ese plan de acción, y después evaluarlo y dentro de la sociedad, dentro de la parte productiva.
El tercer punto es un punto importante, el tema de emprendimiento productivo, que hace mención al tema de generar el tema de empresa, generar lo que es crear empresas con los diferentes estudios, tanto lo que es el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio económico, el estudio organizacional, el estudio de evaluación del proyecto. Entonces hacen lo que es el emprendimiento productivo, crear una empresa sustentable en el tiempo. Trabajo dirigido externo es donde el alumno se traslada a una institución, hace el trabajo y a la vez tiene que generar también un proyecto en función a lo que dice el reglamento de graduación. Otro punto, que es el de graduación por excelencia académica, hace referencia a los alumnos de tercer año que participen en ferias departamentales, nacionales e internacionales y puedan obtener estén dentro de los 3 primeros puestos, son eh, son postulantes, o ya son postulantes para poder graduarse por graduación por excelencia académica. Bueno, jóvenes, esos son lo que nos dicen los reglamentos. Y antes de poder entrar a los proyectos, jóvenes, una vez teniendo lo que es la parte conceptual del proyecto, lo que dice el reglamento, tenemos que tener importante esta parte de poder generar el tema de proyectos para ir continuando. Es que hay requisitos para poder empezar el proyecto y terminarlo. Dentro de esos requisitos está que el estudiante tiene que tener bases sólidas sobre la materia, el conocimiento del tema que será motivo de trabajo que van a realizar y los conocimientos generales y específicos en metodología científica. Vale decir, jóvenes, el tema que vayan a escoger tiene que ser de su agrado. Tal vez otro variable es que tengan buenas notas dentro de las materias que están enfocando el tema. Si están haciendo un tema de costos y no les gustaba costos y no tenían buenas notas en costos, no van a poder plantear bien su proyecto. Entonces tiene que ser algo que les guste, que tengan acceso a la información, que hayan tenido buenas notas para poder concluir y tener indicadores de éxito de su proyecto. Ahora, jóvenes, en la pantalla, si van observando, tenemos lo que son la presentación del proyecto. ¿Cómo tenemos que presentar el proyecto? De acuerdo al reglamento, nos dice que los proyectos tienen que estar en tamaño carta, papel bond de 75 gramos, el espacio interlineado de 1.5, el margen superior, inferior y derecho de 3 centímetros, y el izquierdo, jóvenes, tiene que estar de 3.5 para lo que es el empastado y el anillado del documento. Dentro del tipo de letra nos da opciones de elegir el Times New Roman, el Arial y el Calibri. Se recomienda utilizar lo que dice la norma ZAPAS, el Times New Roman. El tamaño de la letra 12 puntos, al igual que dice el reglamento de las normas ZAPAS, perdón. Y nos dice finalmente de que el documento que vayan a generar tiene que ser inferior a 30 páginas y no tiene que ser mayor a 80 páginas. En este caso no tenemos que considerar lo que es los índices bibliográficos ni los anexos. Entonces el documento que vayan a generar tiene que estar textuado, narrado, redactado de forma clara y concisa. Dentro de la presentación del proyecto, jóvenes, también nos indica que la redacción debe ser, como les decía, claro, correcto, preciso, en el marco del sistema reconocido de citas bibliográficas y anotaciones. El trabajo debe incluir, dice, un resumen de 200 palabras. Antes del índice se coloca un resumen de manera resumida, lo que es con 200 palabras, explicando lo que tiene el documento. Entonces en estas 200 palabras tenemos que ver qué contiene el primer capítulo, el segundo capítulo, el tercer capítulo, para un poco introducirnos a lo que es el proyecto. También nos dice los cuadros, tablas, gráficos, figuras y otros tengan directa relación al tema de proyecto serán aceptados como anexos. Ahora, jóvenes, el tema del documento no tiene que tener muchos gráficos ni tablas. Tienen que estar los principales y los demás en el tema de anexos, pero al margen de eso empezar a generar lo que son el índice automático de contenidos, pero también de gráficos y de tablas que están incorporando en su proyecto, los más importantes, ¿no? Jóvenes, si van viendo el siguiente cuadro, va mostrando la estructura de un proyecto de grado para lo que lo estamos exponiendo, de esta modalidad, de acuerdo a la pandemia, a lo que
que hemos visto, vamos a explicar lo que es el proyecto de grado, la modalidad de proyecto de grado, no lo que es el tema de emprendimiento, el tema de trabajo social, que tienen otra estructura de acuerdo al reglamento. En este caso, la estructura del proyecto de grado nos dice que tiene cuatro cuerpos. Un cuerpo que está lo que es la parte del capítulo 1, lo que está el tema diagnóstico, la parte metodológica del planteamiento del problema, el objetivo general específico, que es más técnicas, métodos de investigación, una parte teórica formal, y en el segundo también nos va mostrando lo que es la parte teórica conceptual del documento, en qué manera vamos a describir, contextualizar la problemática del proyecto, y la parte tercera, que personalmente lo considero que es la más importante, nos hace mención a la propuesta de innovación o solución del problema. Es la parte donde el estudiante tiene que mostrar todos los conocimientos respecto al proyecto que está realizando, y la parte más detallada y la parte más visible dentro de lo que son la parte de donde van a llegar al tribunal y a la defensa del mismo. También va a contener lo que son los resultados esperados, conclusiones, recomendaciones, fuentes de información, bibliografía y anexos. Entonces la parte tercera es la parte más gruesa. Yo considero que entre la primera y la segunda tendrían que estar lo que es el 30%, y en la tercera parte tendría que estar el 70% del documento mostrado y terminado. Dentro de esto, la parte preliminar es la tapa contra tapa, que son la carátula, la carátula de la tapa que va en el empastado, la portada es la carátula que va dentro de lo que es el empastado, la dedicatoria, agradecimientos, índices automáticos, jóvenes. Dentro de los índices se considera que vayan haciendo varios índices, no solamente de contenidos, sino hagan de gráficos, de tablas, de todo lo que sea más ordenado para que sea más consistente su trabajo. Y después del índice viene una pequeña parte que dice la introducción, que vamos a ir viendo más adelante. Dentro de la primera parte, jóvenes, de esta primera parte que estamos aquí con plomo, vamos a ir describiendo uno por uno lo que es el tema, diagnóstico, justificación, planteamiento y formulación del problema, objetivos general y específico. Dentro de lo que es el tema, jóvenes, podemos indicar que dentro de los temas es difícil poder conseguir el tema, los temas. Siempre hay un grado de dificultad en los estudiantes, pero no es imposible. Hay métodos que utilizamos para poder conseguir el tema. En algunos casos hemos utilizado algunas plantillas de evaluación del emprendedor, algunas variables que te permiten escoger el tema, como les decía anteriormente, lo que es el tema del grado del gusto de la materia, el grado de acceso a la información, el grado de poder tener facilidad en el desenvolvimiento de la materia y otros aspectos. O otros casos donde si no conseguimos siempre un tema, poder consultar a un experto o un docente, o un docente externo o interno que nos dé un tema de actualidad para poder desenvolver un problema y solucionarlo. Entonces, dentro de esto normalmente vamos viendo de que los temas en esta pantalla que ven, podemos ver siempre temas globales, y dentro de los temas globales que por ejemplo hoy en la actualidad estamos viendo, pueden ser información sobre el COVID, todo es COVID de las noticias. Decimos dos ideas que cambiaron en el mundo: tecnología, 5G, pero relacionados al tema económico contable, ¿es verdad? La democracia, la convivencia, la interculturalidad, el cuidado de la naturaleza, los derechos humanos, ciudadanía global, todos estos aspectos globales. Y uno de estos aspectos globales siempre nos van a sacar. Y si no tengo estos aspectos globales, puedo desprender de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo Económico, donde tienen varios pilares, donde podemos desprender uno de ellos en el tema productivo, que tenemos que ir mostrando siempre en la característica de los institutos tecnológicos. En este caso, jóvenes, en resumen el tema, podemos indicar de que se recomienda que sea un tema y el nombre del tema corto y sencillo. 2. Sea fácil de escribir y pronunciar y recordar. 3. Que tenga ritmo y muscularidad. A veces muchos han hecho el tema, por el tema nada más, han llegado a buenos puestos dentro de las ferias, el tema que vayan a escoger. También un poco que, por último, decir que el tema no exista, no sea plagio
evitar eso e investigar. Entonces dentro de eso vamos viendo que el tema de los aspectos generales vamos bajando una vez ya describiendo corto, tomando las recomendaciones, podemos seleccionar una vez escogido. En este caso voy a escoger lo que es el tema del COVID-19. A ver, lo trataremos de resolver al entorno que estamos viviendo. Decimos, primero lo que voy a hacer es seleccionar el tema macro. ¿El tema macro cuál sería? COVID-19, ¿es verdad? Ese sería mi objeto de estudio, COVID-19. Ahora, dentro del otro tema, lo que voy a hacer en el segundo paso es reducir este tema. Y el tercer paso voy a analizar la problemática sobre el objeto del estudio. Entonces, con estos tres pasos podemos ver, por ejemplo, en el tema macro, si yo quisiera hacer un proyecto macro del COVID-19, tendría que empezar a investigar de qué manera se ha generado el COVID-19 en China, ver lo que es los antecedentes estadísticos en lo que es Asia, empezar a América. Entonces imagínense qué grande es el tema de lo COVID. Entonces lo que voy a hacer, les decía, es reducir el tema macro y reducir el tema macro adaptándolo a mi región. Entonces un poco entrando netamente a mi provincia, después a mi barrio o mi cantón, o sea, reducir el tema, ¿no es verdad? Y finalmente tengo que ver qué problemática puedo relacionarlo, de acuerdo al análisis, sobre el COVID-19 y relacionado al área de trabajo de mi profesión. En este caso el tema económico, contable van relacionados porque en el tema productivo también ha afectado el COVID, entonces puedo colocarlo lo que es la parte económica, que ese es mi problema de análisis, ¿no es verdad? Entonces está definiendo lo que es un tema de proyecto de grado. Ahora, jóvenes, una vez teniendo el tema, entramos a lo que es la introducción. Dentro de la introducción lo que va a pasar es que tengo que empezar a describir de manera muy general aspectos del proyecto. ¿Qué voy a colocar dentro de lo que es la introducción? Normalmente colocamos el tema macro, explicando qué es, en este caso, el COVID, cómo se ha originado, las particularidades, las particulares, cómo se da, por qué se da, dónde se da. 3, otro aspecto que hay que colocar, la importancia del proyecto o el tema, por qué es importante. Y finalmente 4, lo que se quiere demostrar, cómo voy a investigar, dónde lo tomaré de información, cómo presentaré los resultados. Se vale decir, esta información tiene que ir dentro de lo que es la introducción. Normalmente tal vez el tema qué es y cómo es en 2 párrafos, el 2 en otros 2 párrafos, así tendríamos los 8 párrafos para poder describir estos 4 elementos dentro de la introducción. Y mejor si lo hacen en una hoja, que alcancen una hoja los párrafos, para poder mostrar como introducción de manera sintética el tema, las particularidades, la importancia y lo que se quiere demostrar. Una vez terminado lo que es la introducción, jóvenes, importante ver con el otro tema, punto, que es el tema del diagnóstico y la justificación. Primeramente el diagnóstico, decimos, tengo que aplicar un método de diagnóstico dentro de lo que es mi proyecto. Hay muchos conocidos técnicas que han llevado ustedes, como el árbol de problemas, el tema de lo que es FODA, DAFO y otros. En este caso el más conocido es el FODA, donde nos dice que el diagnóstico lo voy a hacer en función al interior de la empresa, donde existe, voy a ver fortalezas y debilidades, y al exterior de la empresa las oportunidades y amenazas, ¿no es verdad? Una vez identificado tal vez del más importante al menos importante, empezamos a combinar lo que son las fortalezas y oportunidades, vemos que son aspectos positivos y tenemos que ir amplificándolo. Entonces, y cuando combinamos lo que son las debilidades y amenazas, nos van a dar las partes negativas y tenemos que ir simplificándolas. Entonces es esta parte donde nos va a mostrar identificar lo que son los elementos del problema y demás para poder sustentar bien el proyecto. Ahora, dentro de la justificación, jóvenes, para poder justificar el proyecto, lo que tienen que hacer, jóvenes, es ver 4 variables.
dentro de lo que es el diagnóstico van a salir las necesidades que hay dentro de la empresa, los beneficiarios o los beneficios y la importancia. Esas variables tienen que tomar en cuenta para poder demostrar y justificar el proyecto, el diagnóstico. Y finalmente decimos, podemos ver, jóvenes, lo que es eh, la parte de justificar la parte económica. ¿Se van viendo? Puedo justificar también desde la parte económica, o sea, preguntándome de qué manera traerá algún beneficio económico a la organización o institución u otros. O si no, otra consulta diría, ¿traerá tal vez algún ahorro económico? Es verdad, estoy justificando, es verdad, me estoy preguntando. En la parte técnica ya tendría que ver la tecnología que va a utilizar para poder producir, o otro aspecto técnico que vaya a ser concerniente al tema del problema. Entonces, en el tema económico, en el tema del COVID, el tema del efecto, en esta parte técnica, cómo está avanzando la parte netamente de salud en la cura, y aspectos que pueden tomar desde el punto de vista social y operativa, pero recomendamos, jóvenes, que no tomen necesariamente los cuatro. Esto va de acuerdo a la necesidad del proyecto o del proyectista, el que está haciendo el proyecto, ¿no? Ahora, dentro de lo que es el planteamiento del problema, jóvenes, una vez teniendo el diagnóstico y lo que es la parte de la justificación, entramos al planteamiento del problema. Dentro del planteamiento del problema indicamos, vamos a contextualizar el problema primeramente, vamos a identificar los elementos del problema. Eh, Iremos en este caso a un proyecto productivo, un poco vamos a entrar con el tema productivo, el tema del problema, por ejemplo, describir los temas de los elementos y formular una pregunta. En los elementos del problema, aquí en la frontera, por ejemplo, el problema, el tema, lo que es el licor vodka, es mucho contrabando, es un problema. La descripción de los elementos es que abarata los costos y mata la producción nacional, y el costo no es competitivo cuando vamos produciendo. Entonces, ahí vamos formulando ya una pregunta, o hacemos la formulación del problema. Si van viendo en el ejemplo, decimos, pregunta, ¿cuál sería la incidencia? Dice, si se produce y comercializa el vodka Pope en el Instituto Tecnológico Superior Centenario. Entonces ahí tenemos un proyecto, una pregunta que a nivel local, dentro del instituto, ¿qué pasaría si producimos? ¿Es verdad? Entonces ya hemos encontrado un diagnóstico, tenemos un problema, el planteamiento del problema, y tenemos que darle solución. ¿Y cómo les damos solución? A través de los objetivos generales y objetivos específicos. Esos objetivos tienen que ser netamente cortos, jóvenes. Hay diferentes formas de generar los objetivos, pero lo que van viendo en la pantalla, por ejemplo, me dice, ¿qué es el objetivo general? Es el para qué voy a hacer el proyecto. Y el objetivo específico es el cómo lo voy a hacer. En este caso digo, ¿para qué voy a hacer? Y ahora digo, ¿cómo tengo que describir el objetivo general? Es siempre con un verbo infinitivo, ar, ir, que también tenemos más adelante, les hemos mandado un conjunto, en el reglamento también tienen ejemplos de verbos o con infinitivos, ¿no es verdad? Decimos que vamos a investigar, cómo, para qué y tiempo. Variables que tiene que contener el objetivo general. Entonces, en función a eso, vamos a determinar los objetivos específicos, cómo nos van a ayudar a cumplir el objetivo general. Entonces, es una forma de poder escoger o determinar lo que son los objetivos. Y otra forma que vamos a ir viendo más adelante es utilizando el tema del verbo, objeto, condición, tiempo también, pero son métodos de poder determinar. Yo recomiendo en realidad esto, pero vamos a ir haciendo adelante ejercicios respecto al tema de ver los objetivos. Y estos objetivos van relacionados, no olviden que vamos a ir más adelante viendo, tienen una relación muy estrecha con el planteamiento del problema y lo que es el título del proyecto. Si van viendo, jóvenes, vamos a continuar con el tema del tema productivo. Decimos, el objetivo general, en el ejemplo decía,
infinitivo tiene que tener un verbo infinitivo, en este caso demostrar. La incidencia de producción que se va, lo que se va a lo que se va a investigar, cómo, ya está, para qué y dónde, ¿no es verdad? Y ahí está el objetivo general. Ahora este es el qué voy a hacer en mi proyecto, pero ahora voy a hacer el qué voy a hacer. Ahora vamos a describir el cómo o los procedimientos que voy a utilizar. Para poder hacer producción o comercialización, lo que tengo que hacer primero un diagnóstico de mercado, un estudio de mercado. Si no tengo el estudio de mercado, no puedo pasar al estudio técnico, entonces tengo que hacer después el estudio técnico de coste económico y el cómo voy a llegar a ver la incidencia de producción en el Instituto Tecnológico Superior Centenario. Ahora, jóvenes, tenemos que tener cuidado en los objetivos. Dentro de los objetivos no podemos considerar objetivos, por ejemplo, al tema de entrevistar o hacer encuestas. Por ejemplo, entrevistar a los vendedores y compradores no es objetivo, ¿no es verdad? Hacer encuestas a la gente tampoco es. Entonces, estos de aquí, si entrevistar, hacer, son temas operativos que vamos a ir viendo más adelante en el tema de métodos, pero eso, a lo máximo que podemos llamar son objetivos operativos, pero no objetivos generales ni específicos de elaborar, de hacer proyectos. Ahora, jóvenes, una vez determinado lo que es el objetivo, es importante delimitar el alcance desde un punto de vista temático, para que el tema no sea muy grande, el espacial o geográfico, de la parte geográfica, y temporal en el tema del tiempo. Si van viendo, demostrar la incidencia de producción y comercialización sería mi temática, espacial y geográfica sería en Villazón, temporal sería durante la gestión 2021. O sea, hay que tratar de ver que el objetivo tenga estas características o alcances. Jóvenes, si van viendo ahorita en la pantalla la relación que les mencionaba hace un momento, el tema del título tiene mucho parecido a lo que es la pregunta y el objetivo. Si estos tres elementos están consistentes, jóvenes, con seguridad que con los demás van a estar bien relacionados y no van a tener observaciones. Dentro de esto, jóvenes, hay otras formas de poder ver el tema del objetivo. Les decía hace un momento, definiendo, por ejemplo, lo que es el verbo, el objeto, propósito, o lo llamamos propósito o cualidad, cualitativa o cuantitativa, y la condición, y en algunos casos el tiempo. Entonces, en el verbo y el objeto vamos a colocar qué va a hacer el estudiante, el propósito, qué va a servir, para qué va a servir, condición, cómo logra lo que hace o lo utiliza. Escuchen, jóvenes, por ejemplo, escuchen esto. Si yo coloco alcanzar ingresos por $3,000, ¿qué sería? Alcanzar sería verbo, ingresos por $3,000 sería el objeto, ¿no es verdad? Ahora, digo, el propósito va a ser desarrollando procesos técnicos. O sea, ¿cuál va a ser el proceso, el indicador o la cualidad? Desarrollando procesos técnicos. ¿Para qué va a servir? ¿No ve? Y la condición o el tiempo, decimos, la condición que sea de calidad, y el tiempo en 2 años. Entonces, ¿cómo sería mi objetivo de este ejemplo? Decía alcanzar ingresos por $3,000 desarrollando procesos técnicos de calidad en 2 años. Han visto que el objetivo, el tema, todo va a cambiar, pero tiene que ser consistente con esto, ¿no? Otro ejemplo, si colocamos, por ejemplo, implementar sistemas de gestión de calidad, entonces mi verbo va a ser implementar, el objeto cuál va a ser, sistemas, el propósito va a ser gestión de calidad, la condición, en todos los procesos de acuerdo a estándares ISO, el tiempo 1 año. Si van viendo, ¿cuál sería mi otro objetivo? Sería implementar sistemas de gestión de calidad en todos los procesos de acuerdo a estándares ISO de 1 año. Entonces, eso tienen que ir aplicando dentro de lo que son sus proyectos, jóvenes, que contengan, tomando este modelito. Ahí están lo que son los verbos que les estamos dando para que puedan tomar como ejemplos, y entramos a lo que es el enfoque metodológico. El enfoque metodológico, jóvenes, tienen que ir
relacionados a lo que es la metodología que van a ir estudiando en función al tema del proyecto. Si el tema del proyecto de investigación o el tipo de investigación que están realizando, por ejemplo, es el tema del COVID, por ejemplo, COVID de la enfermedad, lo que van a hacer básicamente es describir, ¿es verdad?, la problemática, describir lo que es el problema, y después de eso lo que van a hacer es ver para el método, eh, para lo que es la población y muestra, ya han descrito del macro, lo han sacado el micro, han llegado a lo que es la población, la localidad o el barrio, ¿no es verdad? De eso tienen que sacar una muestra. Si es muy pequeña la localidad, seguramente van a tener que hacer de todos, pero si es grande la población, entonces van a tener que sacar una muestra, van a tener que ver el lugar de la investigación del barrio, localidad, y normalmente en esta parte colocamos el porcentaje de la población que va a ser la muestra. Hay métodos para poder elegir, calcular estas muestras, métodos estadísticos, ¿no? Y finalmente vamos viendo lo que es la recolección de datos o técnicas de instrumentos para poder lograr lo que son los objetivos, es decir, cómo vamos a lograr los objetivos. En este caso hay métodos de observación de lista de cotejo que daría para el tema del COVID, ¿no es verdad? Pero hay otros métodos que seguramente pueden utilizar. En este caso vamos a describir tres métodos, técnicas e instrumentos. Uno es de observación, otro es de encuesta y otro es de entrevista. El de observación puede ser para el tema del COVID, fichas de observación, listado de cotejo, escala de actitud. Las herramientas que tiene, por ejemplo, la encuesta es una hoja de encuesta que nos ayuda a poder hacer, tal vez en instituciones, encuestas con preguntas cerradas de selección al personal, tal vez operativo, ejecutivo, sacar estadísticas y ver un análisis de esos datos para poder tomar, seguramente nos servirán para el tema del diagnóstico, estudios de mercado, todo lo demás, ¿no? O ver lo que es el tema de oferentes, demandantes, demanda insatisfecha, demandas, proyección de demandas en función a encuestas. Se puede hacer eso. Ahora que estamos con el COVID, las encuestas también con la tecnología lo están haciendo a través de Google Drive, y también las entrevistas, ¿no? A veces la entrevista lo aplicamos cuando no conocemos muy a profundidad el tema, entonces hacemos preguntas abiertas o cuestionarios para poder ver la parte, entender más la parte técnica. Entonces, en función a cada proyecto tenemos que ir adecuando e utilizando estos instrumentos, jóvenes. Bueno, jóvenes, en la segunda parte lo que tenemos es lo que es el marco teórico conceptual que vamos a utilizar, y lo que tenemos que hacer en el marco teórico, jóvenes, es contextualizar. Hay dos formas, ¿no?, para poder, diferentes formas en el tema de poder plasmar el tema macro. Uno, por ejemplo, en el cuadrito que ven, ver el tema macro. En este caso del COVID, por ejemplo, el tema macro es COVID-19. Voy a tener que empezar a definir y detallar lo que es el COVID, ¿no es verdad? O sea, ¿qué es COVID? Y voy detallando. Y voy describiendo también conceptualmente la problemática del COVID, defino y sus consecuencias. Entonces, es una forma de poder contextualizar la parte de el marco conceptual del COVID, pero también hay otros métodos, jóvenes, para poder ver lo que es el marco conceptual. Hay otros autores, por ejemplo, lo que hacen es, en función a los objetivos específicos, vamos contextualizando lo que es vamos contextualizando lo que es el marco conceptual. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un diagnóstico, coloco el tema de definición de diagnóstico. Tengo que hacer estudio de mercado, coloco lo que es el concepto, definición de estudio de mercado. Si tengo que hacer el estudio técnico, o sea, en el orden que están los objetivos específicos, voy textuando o narrando los conceptos, si se quiere, siempre haciendo con las citas bibliográficas. Entonces, hay dentro del marco contextual, conceptual, también se puede utilizar el marco referencial, el marco legal
y el marco histórico de acuerdo al proyecto que estén realizando y a la profundidad que quieran llegar con sus proyectos. Y finalmente en la tercera parte, jóvenes, está la propuesta de innovación, los resultados esperados, conclusiones, recomendaciones, y esta es la parte fuerte, jóvenes, que lo vamos a ampliar en un segundo video, la siguiente clase. Y básicamente ahí adelantando que aquí en la propuesta cómo se va a redactar lo vamos a hacer en el siguiente video, pero la propuesta va a estar en función a las plantillas que hayan ido trabajando, jóvenes. Muchas